tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 29 de julio del 2024. Como ustedes saben, en estos últimos días la derecha está aferrada con este tema de la sobrerepresentación que muy probablemente le va a dar el INE y el Tribunal Electoral. Han habido voces dentro de la derecha que incluso pues ya empiezan hasta pedir la renuncia de Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, supuestamente porque ella quiere darle esa sobrerepresentación a Morena. Hay que explicarles, sobre todo a la derecha, que en realidad pues la ley es la ley, y la ley dice que Morena junto con sus aliados deben de tener una sobrerepresentación no mayor al 8%. Independientemente de estos puntos de vista encontrados, resulta que en la semana pasada se llevó a cabo un debate en el programa de Carmen Aristegui, donde la abogada Vanessa Romero, pues vaya que le dio una tremenda tranquiza hablando sobre este tema a la novia de Broso, me refiero a Denise Dresser. Básicamente lo que argumentan algunos analistas, lo he escuchado de Ciro Murayama, de Luis Carlos Ugalde, es que el porcentaje de curules que va a tener Morena en la Cámara de Diputados excede el 8% de representación, de sobrerepresentación legislativa establecido por el artículo 54 constitucional de la Constitución mexicana. Decía que este es un debate abierto, al menos lleva 10 años en la discusión pública mexicana y nos vuelve a reaparecer como un fantasma cada elección. Al respecto yo quiero hacer algunos apuntes. Primero, que esta sobrerepresentación que ahora algunos tachan de ilegal ha existido en México por mucho tiempo, al menos desde 2009 ya ha beneficiado a casi todos los partidos y a muchas coaliciones de muchos colores y sabores. Antes, por supuesto, que estos analistas, que inclusive muchos analistas, debemos decirlo, fueron consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues no mencionaban que era una subrepresentación ilegal porque pues, les convenía. Inclusive durante toda la campaña de Claudia Sheinbaum, cuando Morena mencionaba que ellos buscaban el plan C, que implicaba claramente una mayoría calificada hacia dentro del Congreso, no señalaban que esto era imposible por ser ilegal. Entonces por eso llama mucho hoy la atención que, habiendo obtenido Morena esta mayoría calificada, se intente echar para atrás. Yo lo entiendo muy bien que este es el papel que tiene que tomar la oposición, no solo para ganar lugares para sus candidatos plurinominales, también porque es una forma de hacer que Morena tenga que negociar con ellos reformas constitucionales, y por último porque es la forma en la que ellos se están encontrando en este preciso momento político, histórico, cómo aglutinarse. Ya vimos a Xochitl Gálvez el día de ayer, también al Frente Cívico Nacional, señalar que están convocando a un mitin, a una congregación, para manifestarse en frente de las autoridades electorales para que resuelvan en los términos que ellos les conviene, que es básicamente eliminar diputados de representación plurinominales, de representación proporcional para Morena, para el PT, para el Verde. Lo que hoy sabemos en términos estrictamente legales, digamos, eliminando todo aspecto político, filias, fobias, lo que hoy sabemos en términos estrictamente jurídicos de lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes reglamentarias y lo que ha dicho la autoridad electoral en resoluciones a partir del 2009, es que Morena, PT y el Verde no pueden ser analizados como una coalición. Tienen que ser analizados su representación, su sobrerepresentación por partido político. Y por una razón muy simple, porque estos tres partidos fueron una alianza electoral, pero no son una fuerza política perpetua. Nada garantiza que esa alianza electoral que hoy existe y que les funcionó también para esta elección exista durante todo el sexenio. Así es como está pensado el artículo 54 constitucional, que no me quiero poner más técnica por ahora. Si quieres, le entramos al análisis de cómo estaba redactado en tiempos de el COFIPE, en tiempos de la modificación de este artículo 54 constitucional. Pero lo cierto es que hoy los analistas opositores no tienen muchos argumentos, de nuevo, técnicos, para señalar por qué debería la autoridad electoral resolver diferente a como lo ha hecho en otras elecciones a partir del 2009. Denise Dresser, ¿qué estás viendo tú con este tema? Para empezar, difiero de la categorización que hace Vanessa Romero de los analistas opositores. Creo que hay analistas que simplemente están tratando de defender lo que queda de democracia en el país y asegurar que se mantenga en el futuro. Hay que inscribir la sobrerepresentación que busca Morena dentro de un contexto más amplio. No es solo una discusión jurídica, técnica, aislada de lo que el partido oficial busca que se cree en el país. ¿Y qué es lo que busca? Pues una nueva hegemonía política, y podemos
ponerle diferentes nombres: autoritarismo competitivo, priismo revivido con esteroides, con legitimidad vía el voto mayoritario, sistema de partido hegemónico, regresión democrática. Lo que a mí me parece evidente es que hay un esfuerzo marcado, muy evidente, de lograr la sobrerepresentación. Y esto se suma, pero el objetivo se suma a otra serie de iniciativas y decisiones que, como tú bien mencionaste, Carmen, ya el partido oficial anunció que va a aprobar en la siguiente legislatura y que tienen el objetivo claro de usar el concepto de mayorías a partir del resultado de elección de forma tramposa para recrear un sistema en el cual la oposición va a simular competir, pero nunca va a poder volver a ganar o a tener la representación que en cualquier sistema democrático debe tener la oposición. Y no estoy haciendo aquí una defensa ni del PAN ni del PRI, partidos con los que no me identifico, por los que no he votado, pero sí una defensa robusta de la existencia de oposición en un sistema democrático. Un sistema en el cual un partido, el partido mayoritario, hace lo que puede sin resistencias y que busca el control de absolutamente todo, que es de lo que se ha tratado el Plan C, y creo que Morena y el gobierno y el presidente han sido explícitos en torno a eso, es tener el dominio de todo el andamiaje institucional, eliminar cualquier asomo de contrapesos, concentrar el poder en el poder ejecutivo, que el ejecutivo intervenga en los procesos electorales. Lo hemos visto en estos días recientes con la secretaria de Gobernación apareciendo en la mañanera haciendo un argumento netamente político a favor de la representación. Es algo que no habíamos visto desde los 90s, cuando lo que se buscó precisamente fue sacar al poder ejecutivo de los procesos electorales. A mí me parece que Luisa María Alcalde se está comportando como lo que en algún momento fuera Manuel Bartlett, un miembro del poder ejecutivo interviniendo constantemente de manera política a favor del partido dominante. Y esto se suma a un proceso que se va a remarcar si es que se conforma vía la sobrerepresentación una mayoría legislativa de Morena en el Congreso, que es proseguir con la militarización galopante del país y construyendo un poder fáctico con el cual este presidente se ha aliado y que tiene consecuencias, creo que muy perniciosas. Espero que las podamos discutir en cuanto a la postura que ha asumido el presidente con respecto al tema de Ayotzinapa. ¿Por qué es preocupante esto? En un libro que me parece definitorio para nuestros tiempos, Ziplat y Levitsky lo titularon ¿Cómo mueren las democracias? Habla de cómo las democracias contemporáneas hoy están bajo ataque por partidos democráticamente electos, por presidentes democráticamente electos que pierden el sentido de lo que ellos llaman forbearance. ¿Y qué es forbearance? Es romper el principio de autocontrol, de autocontención. Es ignorar que en este momento eres mayoría, pero puedes dejar de serlo en el futuro y que las reglas que estás creando hoy quizá no sean ventajosas para ti en el futuro. Morena está cambiando reglas como si no fuera a perder nunca el poder. Y para ello está utilizando el argumento de que como el PRI promovió la sobrerepresentación porque la quería usar en su favor, pues que ahora Morena puede y debe hacerlo, aprovechando esa disputa que hay en torno a los límites de la sobrerepresentación, si son solo para los partidos o para las coaliciones. En pocas palabras, Morena se está comportando como un priismo que es más priista que los propios priistas en su momento, más agandallador en función del argumento de la legitimación de la votación mayoritaria. Y me remito me parece que es el mejor argumento que ha presentado un analista, y no lo voy a llamar analista opositor, lo voy a llamar simplemente uno de los mejores abogados constitucionalistas de este país, que por cierto nunca ha sido consejero del INE, y usar ese argumento para descalificar la postura de alguien me parece intelectualmente tramposo. Yo ahí le pediría a Vanessa que no debilitara su argumento en función de una descalificación ad hominem. Y me refiero al argumento de Pedro Salazar. Él dice que hay argumentos jurídicos, no argumentos políticos, en los cuales se puede basar tanto el INE como el Tribunal Electoral para analizar la sobrerepresentación, y que hay que analizarlo con una perspectiva histórica. La perspectiva histórica de para qué se creó, pues para asegurar la pluralidad política, para asegurar que la oposición siempre tuviera representación, para no aniquilar a la oposición. Hoy la oposición es el PRI y el PAN, pero en el futuro la oposición podría ser Morena, a menos de que cambien todas las reglas para permanecer indefinidamente en el poder, cambiando las reglas a modo. Salazar argumenta que hay que mirar el artículo 45 constitucional con una visión teleológica, que es evitar la sobrerepresentación de una sola fuerza política. Hay que mirarlo desde una perspectiva garantista, que se garanticen los derechos de las minorías políticas. Hoy las minorías políticas son el PAN y el PRI y Movimiento Ciudadano. Eventualmente podría ser Morena. Las leyes no deben hacerse en función de garantizar el éxito político de quien está en el poder en ese momento. Y finalmente, Pedro Salazar dice, hay que analizar ese artículo de manera sistemática, cómo se entrelaza con otras disposiciones constitucionales que hacen plausible y digamos, predecible la democracia a futuro. El tope del 8%, según él, aplica para partidos y para coaliciones,
por la visión histórica con la cual se buscó crear este artículo, para asegurar la pluralidad política, para no intentar eliminarla, que me parece que es el objetivo final y estrictamente político, no constitucional, por parte de Morena y del presidente en este momento, Carmen. Vanessa Romero, ¿qué dices al respecto de todo esto? Denise habla de autoritarismo legitimado mediante el voto mayoritario y de las mayorías como un concepto. Aquí nada más quiero que seamos muy cuidadosos porque precisamente las reformas que le preocupan a Denise y las que equipara a autoritarismo son aquellas por las que votó la mayoría de la gente. Entonces, no sé qué otra legitimidad podrían tener un paquete de reformas que un voto así de masivo. Segundo, se está considerando una sobrerepresentación legislativa a partir precisamente de ese número de votos, que fue más o menos 56% del electorado. Y ojo, no del número de distritos electorales que ganó Morena, que fue el 85% del país. Si lo viéramos desde esa perspectiva, Morena no está sobrerepresentado. Morena y aliados estarían subrepresentados en el país. Básicamente es así porque en nuestro país tenemos un sistema mixto. Siguiente, el argumento no es que el PRI fomentó la sobrerepresentación y por eso también debería aplicarle a Morena. El argumento es eminentemente legal. Entraron a unas elecciones con unas reglas del juego perfectamente claras en cuanto a la redacción del artículo constitucional, perfectamente claras en cuanto a la jurisprudencia en materia electoral, y después de jugado el partido quieren cambiarlas. Se dice que el PRI, y no solo el PRI, otros partidos, el Verde incluido, se han beneficiado de la subrepresentación legislativa únicamente para demostrar la hipocresía que envuelve al argumento, no porque ese sea el argumento mismo. Y por lo que hace a Ciro Murayama, y ojo, que no utilizo el cargo que Ciro Murayama tuvo como consejero electoral, sino para señalar que él es un experto en la materia. Entonces no hay posibilidad de muchas confusiones en sus análisis. Cuando él estaba dentro del INE, y esto es en su defensa, cuando él estaba dentro del INE, él intentó modificar el criterio de la sobrerepresentación legislativa. También estaba Lorenzo Córdoba, y no pasó ese acuerdo por mayoría. Entonces, es verdad que han existido esfuerzos de muchos colores, también para modificar, para regular de forma diferente la sobrerepresentación legislativa, y no ha sido posible. Ahora, por lo que hace a los argumentos de Pedro Salazar, los conozco esta interpretación que él hace del artículo constitucional. Él dice que la autoridad electoral tendría que hacer una interpretación histórica del 54 constitucional mirando los orígenes del artículo. En sus orígenes, el artículo 54 constitucional estaba como hoy está redactado, que dice: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceden 8 puntos. Y repito la primera parte del artículo: en ningún caso un partido político. La argumentación que comentan Ciro Murayama, Luis Carlos Ugalde, es que este artículo tiene que ser interpretado de forma complementaria con un artículo que en su momento estaba vigente en el COFIP, en el Código de Procedimientos e Instituciones Electorales, que efectivamente asimilaba las coaliciones con los partidos políticos. El hecho es que ese artículo está derogado desde el 2008. Entonces, esta interpretación histórica, que llama Pedro Salazar, invitaría a la autoridad electoral a resolver una controversia actual vigente con un artículo derogado. Segundo, él señala que la interpretación de la autoridad electoral debería ser teleológica, es decir, atender a la finalidad para la cual existe el artículo. Y él señala que, por tanto, la autoridad electoral debería evitar la sobrerepresentación de una sola fuerza política. Aquí repito, Morena, PT y Verde no constituyen de ningún modo una sola fuerza política solo por ser una coalición, por la sencilla razón de que no es una alianza perpetua. Tercero, Pedro Salazar señala que la autoridad electoral debe tener una interpretación garantista, es decir, mirar por los derechos políticos de las minorías. Pues esa es una asunción por parte de Pedro Salazar, porque también una interpretación garantista es respetar los derechos políticos de Morena, PT y Verde y de todos los votantes, del 85% de los distritos electorales, de respetar las reglas del juego del día de la votación. Y por último, él señala que la autoridad electoral debe hacer una interpretación sistemática que mira el 54 constitucional a la luz de todo el sistema jurídico. Me parece que aquí no hay mayor argumento por su parte. Si pedimos una argumentación sistemática por parte de la autoridad electoral, tendrán que ver que el artículo en el cual se basan para asimilar una coalición y un partido está hoy derogado. Pues ahí ustedes pudieron constatar la manera magistral en que esta joven abogada pues hace papilla completamente a Denise Dresser. En pocas palabras, la derecha, en representación de Denise Dresser, pues sigue alegando de que en realidad los magistrados, los consejeros electorales, deben de interpretar la ley, mas no aplicar lo que dice la ley. Pero bueno, una de las voces efectivamente más críticas hacia esto que estamos viendo es Ciro Murayama, como lo decía la abogada Vanessa Romero. Ellos continúan con esta, pues podemos decir, narrativa de sobrerepresentación, de que supuestamente Morena se quiere adueñar de una mayor cantidad de curules
que no le corresponden porque supuestamente el pueblo de México no les dio esos votos, ¿no? Esa autoridad para poder modificar completamente a su gusto la Constitución, que al final de cuentas es el tema central, porque la derecha quiere evitar a toda costa que Morena apruebe cualquier ley, cualquier modificación a la Constitución. Basta recordarles a todos ustedes que Morena, obteniendo esa mayoría calificada, incluso hasta podría promulgar una nueva Constitución. Entonces, por eso la derecha anda muy molesta ahora, supuestamente, contra los consejeros del INE y también contra el Tribunal Electoral, porque quieren a toda costa que no les den esa cantidad de votos que necesitan para obtener la mayoría calificada. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video, suscríbanse al canal. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente tarde. Saludos, bye bye.